Qué gusto verles. Qué emoción poder compartir junto a ustedes en esta mañana un acercamiento a la palabra del Señor. Y es mi oración, es mi deseo que la palabra del Señor sea viva, que no salgamos de la misma manera como llegamos. Por el contrario, hay algo nuevo, haya power en su palabra. Eso lo hace solo el Señor. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por darnos este privilegio de poder estar juntos, cantándote, orando como comunidad hacia ti, presentándonos también como una iglesia, como una comunidad, en un ambiente como este. Gracias por esta infraestructura y gracias porque ahora podemos acercarnos a tu palabra. Háblanos, Señor, porque la necesitamos. Pon en este tiempo o intensifica en este tiempo hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed de Jesucristo. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en una serie, yo diría una de las series, siempre cuando estamos con palabra de Dios, estamos frente a algo trascendente, pero la temática de estos días es sumamente desafiante porque Jesús, estamos hablando de Jesús, siempre hablamos de Jesús, pero en estos días queremos conversar respecto a algunas particularidades de Jesús que espero para algunos de nosotros hoy día sea también algo sorprendente y transformador. El título de hoy específicamente es El Dios que se acercó o el Dios que se ha acercado. Y cuando hablamos de temas religiosos, siempre he usado esta escalera, cuando hablamos de temas religiosos tenemos esa sensación de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos a la divinidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Y creo que varios de nosotros en algún momento hemos estado viviendo esa sensación, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde hay que subir? ¿Cuánto hay que subir? Sin embargo, hoy día vamos a hablar de un Dios que se ha acercado, un Dios que ha bajado para estar en medio nuestro. Así que espero podamos tener palabras del Señor para comprender esta dimensión que es un poco extraña en la mayoría de las religiones. Un Dios que se ha acercado, un Dios que ha bajado. Para ello, en sus hojitas, ustedes tienen transcrito un texto maravilloso. Es un poema, aunque también es el prólogo de un libro del apóstol Juan, uno de los evangelios. Y voy a leerlo y espero me sigan en la lectura. Dice así: en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo.
Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Qué fantástico lo que dice a continuación. Entonces, la palabra se hizo hombre o ser humano y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y lo que dice Juan, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Este prólogo podríamos llamarlo, titularlo hoy día como el poema del acercamiento, porque es lo que nos dice literalmente, el Dios que se ha acercado. Juan no se mide respecto de las consecuencias de hacer este enunciado, así parte su libro, que para los primeros receptores, sobre todo los receptores judíos, este enunciado debió haber sido una herejía, un escándalo. Aunque sus principales destinatarios eran no judíos. Lo que acabábamos de leer dice que Jesús es la palabra, haciendo alusión a la palabra creadora, la palabra reveladora, la palabra salvadora y la sabiduría divina. En griego esa palabra es logos. Jesús es el logos. La revelación, la salvación y la sabiduría en acción. Nos dice que esta palabra además es preexistente. Ya existía desde el principio, existía con Dios. Y se atreve a decir Juan, era Dios. Y aquí se nos desarma un poco el sistema. ¿Cómo es eso de que era Dios? ¿Estamos hablando de Dios? Nos dice además que Jesús es la vida. La vida es un don de Dios. Y que esta vida es la luz de la humanidad, la acción reveladora nuevamente y salvadora de Dios. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de ver. Se nos dice que esta luz triunfa sobre la oscuridad. Otra versión usa el concepto tinieblas. La luz triunfa sobre las tinieblas. No es una hipótesis. Aquí está aseverando, la luz triunfa sobre la oscuridad. Esta luz. El poema también revela una situación dramática y escalofriante que también nos involucra a todos los que estamos aquí. Dice que esta luz vino al mundo, ese mismo que esta luz creó, que Él creó, y el mundo lo rechazó. Y resalta una historia más puntual todavía. Dice que esta luz vino a su pueblo, que es lo que vamos a recordar en estos días. Y su propio pueblo lo rechazó, incluso lo mató en una cruz. Hay un salto en este poema o esta canción, hay una melodía. Como ya es común en varios escritos, aparece el pero. Nuevamente aquí en este enunciado, en este poema hay un pero. Dice, pero los que creyeron en Él y lo recibieron, tienen nuevamente el derecho de ser hijos de Dios. Y que quede claro,
lo dice Juan, este derecho no se logra por iniciativa, por estrategia o pasión humana, sino por medio de una obra que solo Dios puede hacer, que es el nuevo nacimiento. He planteado varios conceptos que aparecen en este prólogo. Palabra, algunos están transcritos en su hojita: luz, vida, mundo, etc. Son conceptos claves que obviamente trabajarlos en una prédica como esta es imposible. De hecho, en 2000 años, 2000 y tantos años de acceso a la Escritura, aún se están descubriendo cosas nuevas de estos símbolos. Sin embargo, el verso 14 parece hacer un resumen del resumen. Dice, esta palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La persona de quien Juan nos hablará en su libro, porque todos estos símbolos y lo que se va a ir descubriendo, hay que entenderlo a la luz de la lectura de todo el Evangelio de Juan, incluso en los otros evangelios y el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas. Pero se nos dice una particularidad de este Jesús de quien está hablando Juan, que Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Cómo será tener la experiencia de convivir con alguien que está lleno de amor inagotable y fiel? Otras versiones usan el concepto lleno de gracia y verdad. Un amor que nunca se acaba. ¿Cómo será estar con esa persona? Juan tuvo el privilegio de estar con esa persona y comprobar que el amor que estaba en él nunca se agotó. Y que esta persona estaba llena de este amor inagotable. Pero no solamente amor inagotable, sino también verdad. Era fidedigno. Su poema, el poema de Juan, no surge de una inspiración, ni de un sueño, ni de un ideal. Juan nos hablará de algo que él vio. Dice, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Todo indica que Juan está aludiendo, haciéndonos pensar en la historia de Dios con el pueblo, con su pueblo, en la tienda del encuentro, en el Éxodo, donde en esa tienda, en ese tabernáculo, se manifestaba la gloria de Dios. Y Juan ahora dice que cuando estuvieron con Jesús, estar con Él era estar en la presencia, en la manifestación de la gloria de Dios en Jesús. Y uno empieza a darle vueltas, ¿no? ¿Cómo será que sucedió esto? ¿Cómo es que esto pudo haber ocurrido? Por una parte, qué privilegio tuvo, pero por otro lado, qué susto. Las crónicas de Narnia, cuando hablan de Aslan, ¿no? Y lo describen, dice, ahí C.S. Lewis hace una descripción que me acerca también a esta descripción que hace Juan. Es un león. Sin embargo, dan ganas de estar cerca de él, pero da temor. Y ahí, cuando Juan señala que ellos vieron la gloria de Dios en él, me viene la pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que Juan pudo ver la gloria de Dios en Jesucristo? Eso lo vamos a descubrir leyendo el Evangelio de Juan. Vamos a descubrir que que Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Pero también en Juan descubrimos que Jesús es hombre. En el libro de Juan descubrimos que Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga,
porque de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu de Dios. En este poema y en el libro de Juan descubriremos que hablar de Jesús es algo fantástico, complejo, genera alegría, pero también genera temor, genera algo de ansiedad, pero también genera descanso. Y la pregunta que me hice fue, bueno, ¿cómo es esto de que Juan dice, después de recitar, ¿no?, este poema que resume lo que vamos a ver y lo que ustedes pueden ver en el libro de Juan, lean el libro de Juan? Hoy día solamente lanzo este enunciado, lo comparto con ustedes, me queda grande compartirlo aquí en este lugar, porque hay que leerlo y hay que volverlo a leer y hay que ver aquellos pasajes donde Juan trabaja de manera más específica estos conceptos que aparecen. Pero ¿qué habrá visto Juan para componer semejante poema? Al decir que fue partícipe de la gloria de Dios. Y empiezo a hojear el libro de Juan y lo primero que me encuentro con Jesús, cuando ya eligió a sus discípulos, es el relato que viene en sus hojitas a continuación. Un relato súper conocido que probablemente lo hemos estudiado muchas veces, pero para concentrarnos en el relato quiero invitarles a hacer un ejercicio. Por favor, ¿podrían ponerse de pie? ¿Podrían cerrar sus ojos? No los abran. No voy a hacer nada acá adelante, no estoy tramando nada, ningún cambio de escenario en lo absoluto. Solamente quiero que pongan atención a lo que van a oír e imaginen hacia donde su mente los proyecte. Muchas gracias. Pueden abrir sus ojos y tomar sus asientos. ¿A dónde los proyectó esta música? ¿Cómo nos cambia la vida, ¿no?, cuando estamos en una boda? Obviamente me acordé cuando me tocó marchar. Es fantástico, pero también cuando estamos invitados a una boda y estamos todos muy emperifollados, preparados, y por este pasillo me ha tocado estar en varias bodas de varios de los que están acá y han sido momentos tan emocionantes, tan hermosos. Es fantástico. Juan quiere que estemos en esa sintonía examinando el texto de hoy. Quedémonos en esa sintonía, en la armonía de la marcha, en la armonía de la celebración de una boda. Miren, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración que duraba varios días, se acabó el vino
Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Juan, que probablemente estaba al lado de él escuchando, va tomando nota de esto, ¿no? ¿Cómo responde Jesús? Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, doña María, ¿no? Hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y miren lo que dice Juan. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué será que Juan, dentro de no muchos milagros, resalta este primer milagro como la primera señal en donde Jesús reveló su gloria? Denle vueltas un ratito. ¿Por qué creen ustedes que Juan dice eso? Ya voy a llegar a mi reflexión. Esta señal, y para que no nos quedara duda, por eso pedí aquí a los encargados de música que nos pusieran la marcha nupcial, ocurre en una boda. Y en el otro libro de Juan, en Apocalipsis, la futura historia, lo que está por venir, un evento en el cual se va a sellar, se va a consumar la obra de Jesús, también ocurre en una boda. La diferencia es que en esta boda ya no estuvimos en Caná. Tenemos que creerle a Juan. Pero se viene una nueva boda y nos movemos entre 2 bodas, entre la boda de Caná y entre las bodas del Cordero. Miren la otra revelación de Juan y van a descubrir qué se viene en esa boda y cómo también ahí va a estar Jesús. ¿Y cómo vas a estar tú? Entonces es importante detenernos aquí en esta boda. Lo interesante es que en esta boda Jesús es un invitado más. Jesús no es el novio. Como lo hemos compartido una vez, recuerdo en un retiro de jóvenes, es un novio en boda ajena. Un novio en boda ajena. Él está invitado. Está, como decimos en buen chileno, piola. Y este acontecimiento está ocurriendo además en un villorrio, en Caná, más encima Galilea. Ahí estaban invitados, probablemente era algún familiar, estaba invitada doña María, sus hijos y los amigos de Jesús, en este caso sus discípulos. Pero esta boda está al borde de una crisis. Se está acabando el vino.
Y en el contexto en donde se narra esta historia, si se acababa el vino era la vergüenza y el oprobio para la pareja que había invitado a todos sus familiares. Esta pareja está al borde de una crisis y no lo saben. Juan, que seguramente estaba mirando, como era el amigo más cercano de Jesús, estaba al lado. Probablemente ni los otros discípulos se dieron cuenta en ese primer momento que estaba pasando. Se llevó tremenda sorpresa cuando Jesús le responde a María, porque María se percató seguramente. Alguien le pidió vino a alguno de los sirvientes y le dice: Señor, discúlpeme, pero ya no queda vino. Y María viene donde Jesús y le dice eso, ¿no? Y Jesús le dice: apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Esta no es mi boda. Todavía además no ha llegado mi momento. Quizás, ya que estamos hablando de la gloria de Jesús, Jesús está hablando del momento aquel en que va a dar a conocer su gloria como Mesías, como el Salvador del mundo muriendo en la cruz. Esa hora todavía no ha llegado. Jesús, buen hijo, con un muy bajo perfil, transforma el agua de las tinajas, que eran tinajas de un ritual de purificación. Habían tantas tinajas, lo que nos hace presumir que había muchos invitados y que la mayoría de los invitados eran judíos, todos muy perseverantes en la religión judía. Por lo visto, todos se purificaron porque se requería tanta cantidad de agua para purificarse, para poder estar en esa fiesta, una cosa increíble. Pero todos eran muy devotos. Eran muchos litros. Juan dice que Jesús transformó esta agua. Primero pidió que los sirvientes llenaran con agua estas tinajas y luego vaya a sacar agua, en comillas, agua y désela al maître de la fiesta. Y hubo algo aquí increíble. El agua no era agua, era vino. Y se dice, bueno, Juan lo dice, ¿no?, que de esto se percataron los discípulos y los sirvientes. Solo ellos se dieron cuenta de lo que pasó. De manera que no fue un milagro como lo que estamos estudiando en Biblia y Café, como el cojo del templo, un milagro que generó que toda la población de Jerusalén quedara trastocada con lo que había pasado. No fue así. Este milagro es un milagro que a lo mejor del que se dieron cuenta los discípulos y a lo mejor los invitados ni se percataron. Y vuelvo a la pregunta que les hice hace un ratito. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que estos discípulos pudieron ver por primera vez la gloria de Dios manifestada en Jesús. ¿Por qué cambió el agua en vino? ¿Que es un milagro? Podría ser que sí. Porque salvó a una pareja que está al borde de una crisis. Un milagro que pasa aquí, lo que pasó ahí en las bodas de Caná ocurre en nuestros encuentros matrimoniales, en los talleres de matrimonio constantemente. ¿Es por eso? ¿Por qué será? ¿Por qué será que dice que este milagro es tan importante que Jesús manifestó su gloria? Y ahí parece que Juan supone que sus lectores también
van a tener acceso a lo que en ese entonces se conocía como la ley y los profetas. Jeremías, Joel y Amós habían profetizado que la era mesiánica se iba a caracterizar por la abundancia de vino, símbolo de gozo y de celebración, ambiente de boda. Con Jesús ya no estamos en ambiente de funeral, con Jesús estamos en ambiente de boda. Ya partió. Y al mirar este milagro, ¿no? El agua que representaba el ritual de la purificación, el agua que representaba también estos contenedores que representaban el peso de mantener las tradiciones de una religiosidad que ya estaba haciendo aguas, ahora se transforma en vino, en celebración, en gozo, en alegría. Juan descubrió y los discípulos descubrieron, ¡ah! Jesús es un fiestero. A Jesús, aquí hay algo extraño, aquí hay milagro, pero aquí Jesús viene a instaurar la época de la alegría, la época de la boda, de estar en ese ambiente, como en el de la marcha nupcial, ¿no? Qué alegría ver que amigos se casan. Qué alegría saber que luego viene el banquete. Y qué alegría que ligerito se inicia la cumbia y la celebración, la fiesta. Así se manifiesta la primera señal, que es totalmente distinta a lo que ya se estaba viendo en la religión del momento, es de este Jesús. Este Jesús que se acerca para estar con nosotros. Y la primera señal que quiere dejarnos bien clarito Juan es que Jesús viene a traernos la paz, la alegría, el ambiente de boda. Este acontecimiento ocurrió en una lúgubre Caná, en una humilde fiesta, donde los novios no tenían las lucas para hacer una tremenda boda. Jesús salvó a esta pareja de la vergüenza. Sin darse cuenta, la boda fue la boda del siglo. Yo creo que muchos de los invitados recordarán, ¿te acuerdas de la boda que se celebró en Caná? ¡Qué buena la boda! ¡Qué bien lo pasamos! ¡Qué rico el vino! Conceptos que de repente nos cuesta usar, porque somos demasiado religiosos. Nos gusta más hablar de las tinajas, de lo fome. Nunca voy a olvidar una vez cuando reflexioné también en esta boda y escuché una vez el comentario, ¿no? Unos colegas creo que estaban hablando de que estaban invitados a una boda, pero ¿sabes qué? Son canutos. ¡Oh! ¡Qué fome! Y los canutos hemos modelado bodas tan fomes. En circunstancias que para Jesús la boda debería modelar una primera señal de la llegada del Mesías fiestero, del Mesías que viene a inaugurar, que viene a acercarse con nosotros para que ya no sigamos en ambiente de funeral. Las cosas no se van a poner tan fáciles. No nos podemos desentender de la corona de espinas, de la cruz, que lo va a narrar Juan, porque tuvo un costo todo eso. Pero el Jesús que llega, el Jesús que se acerca es Dios, es vida.
es luz, nos da la capacidad de discernir con una nueva perspectiva. Nos da la esperanza de que aunque estemos en medio de las tinieblas, Jesús venció a las tinieblas. Y muchas otras verdades que están transcritas en el primer poema. Pero hoy día quiero recordarles que el Jesús que se manifiesta en medio nuestro es el Dios de la boda, es el Dios de la celebración. Y que viene a estar contigo para sacarte de tus apuros. A lo mejor ni te das cuenta, pero Dios está obrando y a lo mejor el hecho de estar hoy en este lugar cumple parte de la voluntad de este amor inagotable de Jesús para que escucharas esto. Jesucristo quiere estar al lado tuyo y sacarte de ese apuro que a lo mejor te ha tenido desconcentrado en todo este servicio. Algunas preguntitas. ¿A cuántos de ustedes les hace sentido el poema de Juan? ¿Quién es Jesús? ¿O es muy abstracto todavía? Es una cuestión pesada. Es esa tinaja que hay que trasladarla, llenarla con agua, bañarse, volver a llenarla con agua, bañarse y se ha transformado en un peso. ¿Le crees al poema de Juan? ¿Le crees? Segunda pregunta. ¿Vives con un Jesús que se ha acercado o un Jesús al que hay que acercarse? ¿Con qué expectativas viniste hoy día a celebrar o a participar del culto? Algunos le llaman misa, en fin. ¿Cómo viniste? ¿Con qué espíritu? ¿Tratando de buscar subir o venir a celebrar al Jesús que se acercó para estar contigo? A darle las gracias, a compartir las manifestaciones de la gloria de Dios que has visto en Él, en tu vida en esta reciente semana. ¿Es Jesús tu mejor amigo de manera que al igual que Juan puedas seguir escribiendo la historia de cómo Dios ha manifestado su gloria en Jesús en tu caminar diario, en tu lúgubre Santiago de Chile? ¿De qué maneras has visto manifestarse la gloria de Jesús? ¿Qué historia en tu cercanía con Jesús te ha revelado esa gloria? Días atrás pregunté a mis queridas hermanas de los años dorados. Bueno, antes de entrar en materia, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Me pueden decir? Y miren todas las cosas que ellas me dijeron. Ojo, estoy cumpliendo con mi palabra, hermanas de los años dorados. Miren lo que ellas respondieron. Es el Hijo de Dios. Es el intermediario entre Dios y mi persona. Es un hombre, un ser humano. Es el Salvador del mundo. Es alguien que murió, pero también resucitó y que ascendió para estar a la diestra de Dios Padre. Es alguien que tiene la capacidad de llenarnos con su Espíritu Santo. Alguien dijo, es mi amigo más cercano. Alguien dijo, es mi pastor. Otra persona dijo, alguien que todo lo puede, porque es todopoderoso. Otra hermana dijo, es la luz del mundo, Jorge. Alguien que está a pronto de volver.
alguien que tiene esa capacidad de proveerme vida eterna. Una hermana dijo, la persona que murió en mi lugar para rescatarme. Otra hermana dijo, es mi redentor. ¿Se dan cuenta por qué voy a los años dorados? Amigas y amigos, esa es la gran diferencia de seguir a Jesús. Jesús es el Dios que se ha acercado. Se hizo hombre como uno de nosotros. Supo lo que era compartir, vivir, nacer en un lugar modesto, vivir en medio nuestro en una de las épocas más difíciles de la historia. Supo lo que era tener amigos, vivir la traición, pero fue fiel. Y quienes estaban alrededor de él pueden decir, no hemos visto a hombre semejante. Y los que hemos tenido el privilegio de conocerle, seguimos testificando lo mismo. No hay ser como Jesucristo. El día que Él se manifestó a mi persona, me cambió la vida. Y supe lo que era conocer otra realidad de la vida, conocer el propósito por el cual Él originalmente creó al ser humano, por el cual Él creó el mundo. ¿Le quieren creer a Jesús? ¿Le creen? Quiero aprovechar esta oportunidad para también invitar, a lo mejor hay personas que están por primera vez y quizás por la misma imagen, esa imagen de religiosidad pesada, fome, que aleja a mucha gente a creer en este Dios fiestero, en este Dios que llega a estar con nosotros en ambiente de boda. Nosotros lo hemos echado, lo hemos distanciado porque hemos propagandeado más el ambiente a funeral que el ambiente de boda. Pero quiero invitarles a ustedes también, a quienes están a lo mejor por primera vez, para que aprovechen esta oportunidad, porque a lo mejor hoy, yo creo que hoy es el día, no a lo mejor, en que este Dios que se ha acercado quiere manifestarse a ustedes. Basta con que le digan, sí, quiero creerte. No es un cambio del 100%, en algunos sí, en otros es progresivo, pero ¿quieres degustar, conocer la gloria de Dios en Jesucristo? Esta es tu oportunidad, no te vayas. Y los que ya llevamos tiempito en la fe cristiana, los que decimos, los que vamos siempre a la iglesia, examinemos también nuestra fe. ¿En qué Jesús es el que creemos? ¿Qué Jesús es el que se está manifestando en mi vida? ¿Y hay gloria de Dios en tu vida? ¿En mi vida? ¿Se está manifestando la gloria de Dios? Los que te ven pueden decir, ahí yo vi algo diferente. Esa persona cree en Jesucristo y algo distinto pasa. Quiero concluir orando. Quiero invitarles a orar una oración que tengo transcrita, una oración que probablemente varios de aquí la oramos cuando recién nos acercamos a Jesús, y la hago extensiva a todos los que estamos aquí. La oración del primer encuentro con Jesucristo. ¿Les parece si nos ponemos de pie? La leemos todos juntos. Y si hay alguien que la está leyendo por primera vez y va a ser suya esta oración, le animo a que una vez que haya terminado este servicio, pase aquí adelante, podemos conversar al respecto. Pero no dejes de hacer esta oración.
La mayoría de los que estamos aquí creemos en Jesucristo. Oramos. Señor Jesucristo, reconozco que he seguido mi propio camino. Aunque has estado viviendo al lado mío, no he querido reconocerte. Por el contrario, he pecado en pensamiento, palabra y acción. Lamento mis muchos pecados y los abandono con arrepentimiento. Creo que tú, Jesús, eres el Señor, que moriste por mí, llevando mis pecados sobre tu cuerpo. Te agradezco por tu inmenso amor. Quiero vivir en el gozo y celebración que tú das. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Por favor, gobierna mi vida. Quiero contemplar y descubrir cada día tu gloria. Yo te serviré con las fuerzas que tú me des toda mi vida. Amén. Invito a los hermanos del grupo de alabanza para que cantemos: creo en ti, Jesús, y en lo que haces en mí.